Vamos a aprovechar el tiempo, los minutos que nos quedan. Quiero por favor que me acompañe al libro de los Salmos. Hemos estado meditando en estos últimos servicios, en esta semana que estamos concluyendo. Iniciamos leyendo el Salmo número 16. Porque en el Salmo 16 encontramos una riqueza, encontramos algunas de las experiencias o algunas de las vivencias que el salmista David llevó a cabo. Y cómo David se apropió tanto de su Dios, y cómo es que David logró desarrollar un perfil impresionante delante de la presencia de Dios. Leímos el día martes y ministrábamos el día martes la palabra en el versículo número 5, porque el verso 5 dice del Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia. Hablábamos y decíamos que David se había apropiado de Dios como su herencia, como esa parte especial que a él le había tocado, como esa parte tan única que se le daba precisamente a los primogénitos. A los primogénitos se les daba una parte especial. David no fue primogénito, David era el menor de todos sus hermanos. Pero a él no le dieron la parte que le correspondía al mayor. Pero David está diciendo, mi porción, decía, Jehová es mi porción. O Jehová es la porción de mi herencia. Y David se había apropiado tanto del Señor. Pero en esa línea estuvimos compartiendo la palabra el día martes. El día jueves, precisamente en este mismo salmo, solo que en el versículo número 7 estuvimos hablando, porque David también en ese salmo decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. David había hecho del Señor, de su Dios, su consejero, al igual como cada uno de nosotros hoy, bueno, no hoy, sino a partir del momento en que hemos venido a los pies de Cristo y hemos entendido algunos principios de la vida cristiana, nos hemos nosotros dejado guiar, nos hemos dejado enseñar, nos hemos dejado instruir por nuestro Dios, por nuestro consejero, porque Él es el consejero divino. Decíamos el día jueves, hay excelentes consejeros familiares, matrimoniales, consejeros de finanzas, consejeros de negocios, hay excelentes personalidades que realizan esas funciones, ¿verdad? Y que muchas veces sus consejos son tan puntuales, ¿verdad? Son tan precisos y quizás, ¿verdad? Con una sabiduría en algún momento, alguna persona que se dedica a eso puede comunicar una palabra, pero si nosotros queremos precisamente tomar consejo y consejos acertados, consejos precisos, vayamos al consejero divino, tal como David lo está diciendo en el verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero en esta noche queremos hablar la palabra y queremos enfocarnos precisamente en el versículo número 8, que es el siguiente verso que continúa en ese salmo tan precioso. Y vea David lo que hace, vea lo que hace David acerca de su relación con Dios. David comunica en el versículo número 8, a Jehová dice David, he puesto siempre delante de mí. Escuche esa expresión. Y no solamente es una expresión, no solamente es una oración, no solamente es una frase que David en un momento de emoción o de algarabía, de alegría la está comunicando, sino que cuando nosotros vamos y vemos el estilo de vida que tuvo David, verdaderamente esta palabra que estamos escuchando de parte de David en este salmo es una de las experiencias que David llevó a cabo en su diario vivir. A Jehová he puesto, dice, siempre, no de vez en cuando, no en algunas oportunidades. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque dice, está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, mis hermanos amados, en esta noche queremos comunicar esa palabra.
En esta noche precisamente queremos comunicar la palabra en este pasaje que estamos viendo y la palabra que queremos comunicar en esta noche es Dios por encima de todo. Dios, mis hermanos amados, debe de estar encima de cualquier asunto. A nuestro Dios, yo no sé en qué lugar, en qué posición usted lo coloca. Yo no sé en una escala de rango cuál es la posición que Dios utiliza en su vida. No sé cuál es la posición que Dios utiliza en su hogar, en su familia. No sé cómo usted ha estandarizado la posición de Dios, pero viéndolo desde el perfil de David, David está diciendo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. David, mis hermanos amados, había aprendido sobre la importancia de poder poner siempre adelante, al frente, por sobre todas las cosas, a su Dios. Y estoy seguro de que en pleno siglo XXI también habemos muchas personas, habemos muchos cristianos que hemos aprendido a poner a Dios encima de cualquier asunto, encima de cualquier situación o aún encima de nuestros propios intereses. Por esa razón es que hoy estamos acá. Y cuantas veces tengamos en poderle buscar, en poder, mis hermanos amados, ponerlo a Él como prioridad, aún en medio de nuestro cansancio, aún en medio de nuestras actividades o aún en medio de nuestros intereses, lo vamos a hacer. Porque Él debe de ser lo primero y Él debe de ser lo más importante. Por eso David está diciendo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo le pregunto en esta mañana, en esta noche, ¿qué lugar ocupa el Señor en su vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en su corazón? ¿Qué lugar, qué posición ocupa el Señor en su vida, en su familia? ¿A qué es a lo que usted le da más prioridad? Aquí hablando, como dirían aquellos, ¿verdad? En confianza, entre amigos. ¿Cuál es su prioridad, hermanito, hermanita? ¿Cuál es su prioridad? En un orden de prioridades, ¿qué es lo más importante en su vida? Porque necesitamos nosotros realmente identificar cuáles son nuestras prioridades. Cuando nosotros logramos estandarizar nuestras prioridades, nos vamos a dar cuenta de que en efecto hay muchas cosas que para nosotros son prioridad. Por ejemplo, yo le aseguro de que antes que cualquier otra cosa, yo le aseguro de que su familia es prioridad, ¿sí o no? Nuestra familia es prioridad, claro que sí. Si usted en algún momento tiene, por ejemplo, su pareja, ¿verdad? Su pareja es su prioridad. Yo veo a mi esposa antes de servirle a mis hijas. Siempre ha tenido ese cuidado. Me sirve a mí. Dice: a su papi le servimos primero. Y veo como ella, y no porque yo establezca eso, sino que yo veo esos detalles tan especiales que tiene mi esposa antes de servirle a mis hijas. Ella siempre tiene ese cuidado de darme a mí. Y veo y por supuesto, mi esposa es mi prioridad, pero hablando acerca de prioridades, hay algunas cosas que son importantes y son prioritarias en nuestras vidas. Pero sobre todas esas cosas, nosotros debemos de entender que hay un Dios, que hay un ser supremo al que usted y yo nos debemos, que debe de ser lo más importante, que debe de ser lo más especial y que debemos nosotros de colocarlo no de vez en cuando, no únicamente cuando tengamos alguna necesidad o cuando nosotros estemos a la espera de algún asunto, cuando nosotros estemos a la espera de la resolución de algo que necesitamos. No, nosotros lo vamos a poner tal como el salmista está diciendo: a Jehová he puesto siempre, dice la palabra, delante de mí. El salmista había aprendido. Por eso es que cuando nosotros vemos la historia de David, cuando iba a las guerras, cuando iba a las conquistas, cuando David se iba a enfrentar a algún ejército, a algún pueblo enemigo, David
David siempre iba y consultaba a Dios. David siempre iba y se apropiaba de Dios. David no hacía absolutamente nada que fuera acorde a sus emociones. Claro, cometió algunos errores en sus momentos, por supuesto, pero cuando nosotros vemos el perfil de David, siempre era una persona que aprendió a depender de Dios y aprendió a poner a Dios por encima de cualquier asunto. Y por esa razón es que David fue una persona fructífera. David fue una persona exitosa. David, mis hermanos amados, su reinado, tal como lo comunicábamos en el servicio pasado, su reino comenzó a extenderse. Es que si hay algo, mis hermanos amados, que podemos en esta oportunidad comunicar, es que cuando cada uno de nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, en primera fila, cuando nosotros aprendemos a poner a Dios por encima de cualquier asunto, aún por encima de mis debilidades, ¿verdad? Aún encima de mi cansancio, aún encima de mis intereses personales, eso va a traer bendición para su vida. Eso va a traer bendición a su hogar. Cuando nosotros, mis hermanos amados, estandarizamos a Dios por encima de otras cosas que también son importantes, que también son necesarias, eso va a traer bendición a su vida. El reino de David comenzó a ser próspero, comenzó a ensancharse, a extenderse, y David se hizo poderoso, porque David, como lo estamos viendo acá, puso siempre delante de él a su Dios. Y por eso él añade diciendo, porque está a mi diestra. Y es que eso es lo maravilloso, cuando nosotros aprendemos a poner a Dios por sobre todas las cosas, siempre tendremos la seguridad de que Él va a estar con nosotros, que cualquier paso que nosotros demos, donde quiera que nosotros nos encontremos, vamos a ver el respaldo de Dios, vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver el auxilio de Dios, vamos a ver que Dios camina con nosotros en cualquier asunto que nosotros realicemos. Ahí vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. David está diciendo, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Yo no sé cuántos pueden sentir que el Señor camina con ustedes. Yo no sé cuántos podemos sentir a Dios de nuestro lado. Pero cuando nosotros aprendemos, mis hermanos amados, a poner en primer lugar a Dios, Él va a estar. Tal como no hace muchos días comunicábamos la palabra, Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros le damos nuestra prioridad a Él, entonces también Él se va a identificar con nosotros. Él también se va a identificar en nuestras vidas, pero los que necesitamos hacer eso somos cada uno de los que nos encontramos recibiendo esta palabra. Somos nosotros como personas, como cristianos que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Que Dios no ocupe ni un segundo, ni un tercero, ni mucho menos que Dios esté hasta la cola, ¿verdad?, de cualquier asunto nuestro. Porque ¿cuántas personas en algún momento dicen, bueno, si yo tengo tiempo, si me sobra tiempo, si en algún momento tengo algún tiempecito libre, entonces lo busco? ¿Cuántas veces nos hemos topado con? Yo he tenido, como pastor, he tenido la experiencia de escuchar a muchas personas que me dicen, es que pastor, a veces estamos motivando a alguna persona, ¿verdad?, animándola para que se acerque a Dios, para que se rinda a Él. Y hay mucha gente que dice, es que pastor, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para Dios, porque Dios no es su prioridad. Porque para muchas personas el poder buscar a Dios es pérdida de tiempo. Para muchas personas el poder acercarse a Dios, para muchas personas estar invirtiendo este tiempo en la casa del Señor es pérdida de tiempo, mas no para nosotros que hemos aprendido la importancia de poder poner a Dios en primer lugar. Por eso, mis hermanos amados, Dios tiene que estar por encima de cualquier asunto.
Dios tiene que estar por encima. En muchas oportunidades hemos tenido que dar esa mía extra, porque ha habido cansancio, porque ha habido debilidad, porque en medio de tantas ocupaciones, porque vaya si en este tiempo las agendas no se cargan, vaya si en este tiempo la agenda laboral no es tan pesada y no es tan desgastante para todos. La agenda muchas veces se nos carga y pareciera como que no se hiciera nada, ¿verdad? Pero a veces el trabajo es tan demandante, es tan grande la exigencia, necesitamos invertir tiempo en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos, pero en medio de todo eso, nosotros debemos de aprender que por muy cargada que pueda estar nuestra agenda, siempre la prioridad va a ser nuestro Dios. Jesús fue una persona que su agenda estaba muy cargada. Y cuando nosotros vemos la función del ministerio de Jesús, un ministerio tan demandante, la gente abordaba a Jesús. La gente le buscaba, la gente se acercaba a él y por supuesto él no podía rehusar a la necesidad de las diversas personas que se acercaban a él en busca de ayuda. Pero dice la palabra que luego de que Jesús terminaba su jornada, cualquiera de nosotros, después de terminar una jornada, ¿qué es lo que deseamos? Queremos ir a descansar, queremos ir a relajarnos, queremos ir y ponernos cómodos, ¿sí? Queremos descansar, dormir, no saber absolutamente de nada, pero la palabra nos muestra que a pesar de que Jesús tenía una agenda bien cargada, él, al igual como nosotros, estandarizaba su relación con Dios, y dice la escritura de que él se iba todavía a hablar con el Padre. Es decir, por muy cargada, por muy apretada, por muy ajustada que estaba la agenda de Jesús, él siempre tenía tiempo para su Dios. Por eso yo quiero animarle en esta noche y motivarle para que, mis hermanos amados, podamos nosotros siempre poner a Dios por encima de todo asunto y siempre busquémoslo. Esforcémonos, demos la mía extra, incluyámoslo en nuestra agenda, que nuestro Dios no esté hasta la colita, ¿verdad? Que nuestro Dios no esté hasta allá atrás, sino que en una escala de rango Él pueda ser lo más importante en nuestras vidas. Que Él pueda ser la llave con la que nosotros iniciamos el día, y que pueda ser el cerrojo con el que terminamos o con el que cerramos la noche, ¿verdad? Iniciamos nuestro día, nuestra jornada, conectados con Él y la concluimos. Cerramos ese día, ese capítulo, precisamente conectados nuevamente con Él. Por eso, mis hermanos amados, necesitamos nosotros evaluar esta situación. En el capítulo número 22, vayamos del Evangelio de Mateo, capítulo número 22, desde el versículo 36 al 38. Acá nos enseña la escritura porque se le acerca un intérprete de la ley a Jesús, preguntándole acerca de cuál es el primero y más grande mandamiento. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde diciendo, Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera dice la palabra? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué dice? Y bueno, y hay otro versículo que dice: con todas tus fuerzas, ¿verdad? 4 cosas, 4 características. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando la palabra nos enseña y Jesús está dando a conocer cuál es el primero y más importante mandamiento de toda la ley, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, cuando nosotros manifestamos que amamos a Dios, entonces lo vamos a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y aún con todas nuestras fuerzas.
Pero amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica entonces que a pesar de que yo me sienta cansado, a pesar de que yo me sienta débil, a pesar de que yo me sienta desgastado, a pesar de que yo sienta que definitivamente las fuerzas ya no me dan, pero yo voy a aprender a amar a Dios con todas mis fuerzas. Porque eso es poder poner a Dios por encima aún de mi cansancio, aún de mi debilidad, porque yo lo amo. Y por eso, mis hermanos amados, eso es lo que nos mueve. Yo recuerdo, ahora la situación ha cambiado, pero yo estuve viajando casi por espacio de 2 años a Quetzaltenango. Salí a las 3 de la mañana de mi casa y regresaba, venía corriendo, casi 6:30, 7 menos algo. En algunas ocasiones venía 7 y ya había empezado el culto. Y no crean, yo no traía en muchas ocasiones deseos de pasarme acá, de venir y predicar la palabra. Muchas veces tenía el deseo de querer ir a dormir, si ya los ojos estaba porque se me cerraban, el cansancio, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, hemos aprendido a esforzarnos, hemos aprendido a amar a Dios aún con todas nuestras fuerzas, aún en medio del cansancio, aún en medio de la debilidad. Hemos aprendido a poner a Dios aún por sobre todas las cosas, aún cuando nuestros cuerpecitos nos dicen: anda a descansar, anda a reposar, hoy no vayas. Aun cuando nosotros sentimos ese deseo de descansar, mira, aquí te vas a quedar viendo algo interesante. Nosotros vamos a aprender a amar a Dios y vamos a aprender entonces a ponerlo aún sobre aquellas cosas que podrían ser importantes para nosotros. Porque el descanso, ¿es importante o no es importante? Claro que es importante. Descansar es algo tan necesario. Necesitamos descansar. Por eso, si usted el día de mañana puede, por lo menos si todas las mañanas se levanta y madruga, ¿verdad? Ganado se tiene el día de mañana levantarse pues tarde, ¿verdad? Levántese tarde, descanse, aproveche si lo puede hacer. Yo hay días que le digo a mi esposa: mira, hoy una mañana de esas estaba bien cansado y me levanté como todas las mañanas, ¿verdad? A hablar con el Señor, a sacar mi tiempo con Dios. Pero había tenido unos días bien cansados. Le digo a mi esposa: fíjate que me siento cansado. Tengo ganas de seguir descansando. Me volví a meter a mi camita, ¿verdad? Me metí una hora más, ¿verdad? Estaba bien cansado. Había tenido unos días bien trajineados. Merecido mi descanso, porque a veces uno trabaja, ¿verdad? Y el trabajo trae desgaste. Yo le digo a mi esposa: me siento cansada. Descansa, me dice, te lo mereces. Entonces, si usted puede descansar, hágalo, pero démosle a Dios lo que es de Dios. Démosle el tiempo y en una escala de prioridades pongamos a Dios por sobre todas las cosas, aún como estamos viendo ahí en Mateo. Porque bueno, ahora en Marcos 12:30 es donde nos habla de las 4 características. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oiga, amar a Dios, mis hermanos amados, implica amarle con todo nuestro ser. Y entonces nosotros vamos a aprender a ponerlo por encima de cualquier cosa, aún por encima de nuestro cansancio. Por eso le decía a Jesús, a pesar de que tenía una jornada, y vaya, nosotros ahora por lo menos nos movilizamos en nuestros carritos o en su defecto, ¿verdad?, en el servicio público. Pero Jesús tenía que caminar. Y nada de que unas cuantas cuadritas. Él se recorría de aldea en aldea, de un lugar a otro. Vamos a pegarnos una caminadita, se hace el domingo pasado, ¿verdad? Nos fuimos a ejercitar ahí con los muchachos y yo al otro día, olvídese, ya no aguantaba.
Y no digamos salir a caminar, ¿verdad? Pegarse unas buenas caminadas. Esa era la vida de antes. Yo cuando recuerdo, vivimos allá en San José, nosotros conocíamos un señor, don Inés. El señor creo que era nativo de San José, ¿verdad? Nos decía que él de San José Villanueva se iba a comprar a la terminal caminando. Él salía no sé si a la medianoche o 3 de la mañana, imagínense. Es que esa era la realidad de otro tiempo. Esa era la realidad cuando no habían buses. Estoy hablando de personas no de las generaciones actuales, de las generaciones pasadas. Y esas caminatas, no olvides, eran cansadas. Pero aún así, estos hombres de Dios se esforzaban y estandarizaban a Dios por sobre todas las cosas. Por eso estamos viendo acá: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso, mis hermanos amados, amar a Dios implica amarlo por sobre todas las cosas. Amar a Dios implica amarlo por sobre cualquier asunto que nosotros podríamos estandarizar como una prioridad. Por eso la pregunta es: ¿a quién ponemos nosotros por encima de todo? ¿A quién pone usted? ¿Pone por encima sus intereses personales? ¿Pone y le da más prioridad a sus cosas, a las cosas terrenas, que a lo de Dios? ¿A qué le damos más prioridad? En una escala de rango, ¿qué ocupa el mayor lugar o la mayor prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ponemos nosotros por encima de cualquier asunto? ¿Ponemos nuestros propios intereses o ponemos lo de Dios? Y estoy comunicando esta palabra, mis hermanos, especialmente porque deseo que si usted pone a Dios, y por eso le decía, David tuvo un ministerio próspero, un reino próspero. Y hemos visto a muchas personas que han aprendido a poner a Dios por sobre todas las cosas, por encima de todo. Y les ha traído bendición. Han sido bendecidos porque Dios honra a los que le honran. Cuando usted se esfuerza para buscar a Dios, cuando usted se esfuerza para darle lo mejor de usted a Dios, Dios no se queda con nada. Dios sabe honrar, Dios sabe gratificar. Por eso, una vez más pregunto: ¿qué es lo que usted pone por encima de cualquier asunto de su vida? ¿Qué es lo que usted pone en primer lugar en su vida? ¿Qué es lo que ponemos como lo más importante en nosotros? Cuando nosotros vemos allá en Malaquías, a mí me impresiona la forma como el Señor le reprocha al pueblo de Israel. Vayamos a Malaquías capítulo número 1, versículo 8. Porque cuando Dios, mis hermanos amados, ya no está por encima de todas las cosas que nosotros hacemos, tenemos la tendencia de darle las obras. Tenemos la tendencia de darle cualquier cosa. Tenemos la tendencia de decir, bueno, aunque sea esto le voy a dar al Señor. Estoy hablando, por supuesto, porque aquí vamos a ver la situación de lo que el pueblo le daba precisamente como una ofrenda material. Yo no quiero hablar acerca de una ofrenda o una cuestión económica, sino más bien que muchas veces nosotros venimos, le estamos dando al Señor no lo mejor, sino cualquier cosa, ¿verdad? Vea, dice acá: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar o para el sacrificio, ¿no es malo?, pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Porque recordemos, mis hermanos amados, que ya el pueblo de Dios le había perdido el interés a lo de Dios, que ya no se esforzaba para darle lo mejor de ellos. Recordemos que Dios siempre pidió lo mejor, el primogénito, ¿verdad? Lo mejor de sus ganados, lo mejor de sus frutos, lo mejor que ellos pudiesen tener.
Dios siempre pedía lo mejor porque la forma en que Dios bendice a su pueblo es de una forma desmedida, es de una forma desbordante, ¿sí? Cuando Dios es nuestra prioridad, nosotros tratamos y nos esforzamos de darle lo mejor de nosotros a Él. Nos esforzamos por darle nuestro mejor tiempo de calidad a Él, yo no sé. Y por eso, hablando acerca de esta palabra, al hablar que Dios debe de estar por encima de todo, yo le pregunto, ¿le estamos dando tiempo de calidad a nuestro Dios? ¿Le estamos dando tiempo de calidad a Él? Porque el pueblo, si lo vemos desde este perfil, desde este ángulo, el pueblo ya le estaba dando lo que ya no servía, lo que no era útil, aquello malo, aquello que estaba enfermo, aquello cojo, aquello que nadie quería, aquello que era desechado. ¿Cuántas veces nosotros quizás en un orden de prioridades le damos quizás nuestras obras a Dios? Porque ya nuestra prioridad no es Él. Ya no le damos lo mejor de nosotros. Ya no le damos nuestras mejores horas. Ya no le damos nuestro mejor tiempo. Ya no damos nuestro mejor esfuerzo para Él. Sino que en su momento podríamos quizás caer, como le decía al inicio, como ha sido la experiencia que he tenido al hablarle a alguna persona, al motivarla para que busque a Dios, para que se acerque a Dios. Y dicen: es que pastor, no tengo tiempo. Es que pastor, no me queda tiempo para buscar a Dios. ¿Cuánta gente le pierde interés a lo de Dios? ¿Cuánta gente o en algún momento podría darle a Dios un poco de su tiempo, pero quizás ya no es lo mejor? Quizás ya no es lo que Él esperaría de nosotros. Yo no sé si me estoy dando a entender con la idea que estoy comunicando. Pero Dios debe de estar por encima de cualquier asunto, mis hermanos. El pueblo le estaba dando a Dios lo peor. Le estaba dando lo cojo, lo enfermo. Le estaba dando, mis hermanos amados, aquello que era malo, aquello que no servía, o aún aquello que había sido robado, porque no había ninguna garantía que los animalitos que estuvieran ahí en el templo y que la gente estaba vendiendo, no se sabía si en algún momento lo habían ido a robar, ¿verdad? Y allá lo estaban vendiendo. Como cuando usted va a comprar alguna pieza de repuesto a la zona 8. No se sabe si realmente sea un repuesto que lo hayan comprado o que haya sido un carro que hayan desmantelado, ¿verdad? No se sabe, no hay ninguna garantía. Lo mismo se daba en el templo, no había ninguna garantía de que lo que se iba a presentar a Dios era algo que realmente le pertenecía a alguien o algo que había sido robado. Entonces a Dios se le estaba dando lo peor, aquello que no valía la pena. Y por eso el Señor le dice: preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Porque siempre Dios, mis hermanos amados, pide lo mejor de usted. Siempre Dios pide lo mejor de nosotros. Él quiere lo mejor de nosotros. Por eso es que Dios debe de estar por encima de todas las cosas en nuestras vidas. Por eso el salmista está diciendo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y esa es la actitud, mis hermanos amados, que no se nos debe de pasar por alto en estos tiempos. En esos tiempos de carreras, ¿verdad? En ese tiempo de agendas cargadas, en ese tiempo en donde el trabajo se aumenta, en ese tiempo en donde tenemos que hacer tantas cosas para poder sobrevivir, porque vaya si no necesitamos hacer de varios asuntos para poder echar mano de otros recursos, porque la vida está cara. La vida está cara. Hoy todo está caro. Y necesitamos ver qué hacer, pero en medio de ver qué hacer, yo le digo, que no se le olvide darle el primer lugar a Dios. Que no se nos olvide el poder descartar a Dios, o en este caso, que no sea el asunto de descartar a Dios, de desechar a Dios por intereses personales. Con la ayuda de Dios, mis hermanos amados, esforcémonos para que no podamos caer en ese asunto que
que el Señor le está reprochando al pueblo de Israel en Malaquías. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde para que no le podamos dar al Señor nuestras sobras, ¿verdad? Sino que le podamos dar lo mejor a Él. Le podamos dar, y por eso es que hemos hecho el llamado a la iglesia para que vengamos entre semana, para que vengamos a recibir la palabra de Dios, para que vengamos nosotros a conectarnos con Dios, para que vengamos y no solamente podamos hacer del Señor, ¿verdad?, nuestro culto de fin de semana. No, vengas entre semana también, esfuércese con la ayuda de Dios. Dele calidad de tiempo a su Dios. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, Dios debe de ser el primer lugar en todas las cosas. El Señor nos ofrece, Él nos garantiza. Yo no sé si usted cree a esa palabra que vamos a ver en este momento, pero cuando Dios, mis hermanos amados, es lo primero en nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar? Él se va a encargar de sus asuntos. Él se va a encargar de lo que usted necesita. Él se va a encargar y va a tener el cuidado de todas esas cosas que usted necesita en su hogar, que usted necesita en su familia, que usted necesita, mi hermano amado, de una forma personal. Jesús está diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que han sido dichas anteriormente a este pasaje, dice la Escritura, os serán añadidas. El Señor le va a proveer del calzado, el Señor le va a proveer del vestuario, el Señor le va a proveer del alimento, el Señor le va a proveer de la vivienda, el Señor le va a proveer todos los asuntos que usted necesita. El año 2020 fue un año bien difícil para todos, y aún este sigue siendo difícil, pero nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto a ese Dios que ha tenido cuidado de nosotros. Ese Dios que cuando lo hemos comunicado, que cuando una puerta se cierra, Él tiene otras preparadas para nuestra bendición. El Dios al que usted le sirve, cuando una puerta por alguna razón se cierra, pero usted lo honra, usted le da el primer lugar a Él, Él no lo va a dejar a usted avergonzado. Él no va a permitir que usted pase ninguna necesidad. Por eso el Salmo 34 es un salmo precioso, porque dice: los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que esperan a Jehová, dice la palabra, no tendrán ¿qué? Falta de ningún bien. ¿Y cuando dice la palabra de ningún bien? Nos está hablando precisamente lo que acabamos de ver ahí en Mateo. El tiempo nos hace falta para poder ver, pero ahí se habla del alimento, del calzado, de la ropa. Pero en el Salmo 34 la Escritura dice que los que esperan, dice en el verso 10, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, ¿qué dice? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, cuando Dios está por sobre todas las cosas, mi hermano amado, Él se va a encargar de usted. Él se va a encargar de los suyos. Él se va a encargar de sus asuntos. Nosotros nos encargamos de lo de Él, y Él se encarga de nosotros. Nosotros nos encargamos, mis hermanos amados, de poder estar conectados con Él, y Él se encarga de todo lo que nosotros necesitamos para la gloria de su nombre. Por eso el texto dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la palabra, van a ser añadidas. Pero que no busquemos nosotros primero la añadidura, mis hermanos amados. Y si podemos, buscamos el reino de los cielos y su justicia. No, que no nos pase eso. Busquemos primeramente el reino de Dios. Esforcémonos con la ayuda del Señor. No permitamos que podamos desviarnos del orden de prioridades en nuestras vidas. Escuchaba y leía precisamente este pensamiento que quiero comunicárselos.
se me pasó por alto. Leía este pensamiento de alguien que me pareció muy preciso el pensamiento y dice de la siguiente manera: las cosas que son más importantes nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Escuche esto. Las cosas que son más importantes nunca deben de estar a merced de las cosas que menos nos importan o que son menos importantes, ¿verdad? No permitamos que las cosas que sean más importantes puedan estar a la disposición de las que son menos importantes. No perdamos de vista el orden de prioridades. Por eso Jesús de una forma directa le habla a una mujer allá en el capítulo número 10 del versículo 38 al 42 del Evangelio de Lucas. Vayamos rápidamente, el tiempo se nos va tan rápido, ¿verdad? Se nos acorta tan rápido el tiempo, pero Jesús se familiarizaba y Jesús amaba tanto a María, a Marta y a Lázaro. Eran sus amigos quizás de confianza, sus amigos íntimos, sus amigos cercanos con quien Jesús le gustaba pasar momentos agradables, así como usted en algún momento se la pasa muy bien con algunas personas que ha hecho de ellas sus amigos. Jesús tenía esa afinidad con estos hermanos. Pero dice en el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Verso 40. Pero Marta, dice la palabra, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y dice el Señor amonestando a Marta, le dice, respondiendo Jesús, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Oiga esto. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las cosas materiales de alguna manera, mis hermanos amados, vienen a destronar a Dios. Las cosas materiales y el afán por las cosas materiales muchas veces vienen a destronar a Dios y vienen a ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí podemos ver, podríamos decir, dos grupos de cristianos. Aquellos que están muy al pendiente de lo de Dios, pero aquellos que, como diría también la parábola del sembrador, que dice de que hablando acerca de aquel que los afanes de la vida hacen que la palabra sea ahogada en sus corazones. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, para que los afanes de esta vida no puedan destronar a Dios en nuestros corazones, sino que nosotros podamos entender que, como lo mencionábamos desde un inicio, hay muchas cosas que son importantes. Hay muchas cosas que definitivamente no las podemos dejar de hacer. Hay muchas cosas que definitivamente, si las dejamos de hacer, entonces no podemos vivir. Pero si nos pudiéramos esforzar un poquito más, yo le aseguro de que podríamos ser aún más agradables a Dios. Yo le aseguro de que usted podría agradar más el corazón de Dios si tan solo se organizara y se esforzara un poquito más, diera esa mía extra que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que dar. Que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que dar en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra debilidad. Hemos tenido que dar esa mía extra. Y esa mía extra ha sido gratificante de parte de Dios. Porque definitivamente nosotros no le vamos a pagar a usted ni le vamos a remunerar por el esfuerzo. Porque al final, mis hermanos, yo no les puedo pagar ni recompensar. Pero como lo hemos comunicado en otras oportunidades, usted y yo no estamos acá. Nadie viene por su servidor, ni por la hermana Ruth, ni por nadie. Todos venimos porque somos necesitados de nuestro Dios. Y necesitamos de su ayuda, necesitamos de su auxilio. Y por eso es que necesitamos poner a Dios en primer lugar.
Necesitamos poner a Dios por encima de todas las cosas. Marta se afanaba y estaba completamente enfocada en lo terrenal, en lo material, a diferencia de su hermana María, que era una mujer receptiva a lo de Dios. Era una mujer que estandarizaba, sabía que tenía que hacer. Porque yo le pregunto, ¿será que María no tenía que hacer nada en su casa? Si oficio siempre hay, hasta sobra, abunda en la casa. Las hermanitas acaban de limpiar y al rato ya está sucio. Nosotros donde vivimos tenemos el problema, a veces barremos el garage, a veces mi esposa lo hace, yo barro. Y de repente se nos mete otra vez la basura, pareciera como que no hubiésemos limpiado. A veces mi esposa anda sacudiendo muebles, que lo hace todos los días. Y cuando me dice, mira, pareciera como que no hubiera limpiado, todo empolvado. Entonces hay que estar limpiando, hay que estar aseando. Oficio siempre hay, qué hacer siempre hay. Pero Marta estaba afanada con todas las cosas materiales. Que Dios nos ayude para que el afán no nos pueda desviar del propósito de Dios. Que los afanes de esta vida no puedan permitir de ningún modo, mis hermanos amados, que nuestro Dios pueda ser destronado. Que nuestro Dios pueda ser quitado del pedestal y que los afanes puedan ser entonces el enfoque que tengamos en esta tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Y avancemos rápidamente. Vayamos por favor. Y quizás con ese texto voy a ir concluyendo por el tiempo. Lucas capítulo 14, versículo número 15 en adelante. La pregunta en esta noche, y ya para ir concluyendo, ¿a quién le gusta estar en segundo plano, mi hermano? ¿A quién le gusta estar en segundo plano? Recuerdo en una ocasión, en una entrevista que le estaban haciendo a Isaí, hablando acerca de músicos, ¿verdad? Hablando acerca de cantantes. Recuerdo esa entrevista, no sé si era de Argentina que te la habían hecho. Ahí estábamos escuchándote y hablando de todo un poco. Isaí, con la persona que le estaba entrevistando, Isaí le decía que en algunas oportunidades has tenido la experiencia que te han dicho, fíjese que queremos ver si está disponible porque habíamos contratado a fulano, pero nos quedó malo o no está. Entonces queremos hablarle a usted, ya nada, ya después de que han tocado varias puertas, ¿verdad? Dejan en orden de prioridades a algunos de último, ¿verdad? Y hablabas acerca de eso porque en algún momento sucede. Como fulanito no puede, entonces no sé si pueda usted. ¿Cómo se siente usted cuando lo dejan? Eso realmente no es tan grato, ¿verdad? Pero uno a veces tiene que actuar de una forma humilde, ¿verdad? Sencilla. A mí me ha pasado, fíjese que tal predicador nos quedó mal. ¿Será que usted nos puede ver? No es tan agradable, pero la pregunta es, ¿a quién le gusta estar en segundo plano? Nuestro Dios no quiere ser el segundo plano de nadie, ni el tercero, Él quiere ser lo primero. Pero terminemos con este breve relato. Dice aquí, Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Esta es la historia de los convidados que estaban invitados a la fiesta, dice. Le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Verso 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es lo que en la actualidad se da también en este reino. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una, que dice, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. El siguiente dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Y el tercero dijo, acabo de casarme
y por tanto no puedo ir. Y entonces dice en el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces dice que el padre de familia se enojó. Se enojó porque lo sabía. Por ejemplo, cuando usted prepara alguna celebración, cuando usted hace una invitación a las personas, usted prepara una fiesta, algo, usted lo hace, manda las invitaciones con tiempo. Y qué incómodo es cuando a la hora de la hora a alguien le quede mal, ¿verdad? Pues porque usted se prepara porque en algún momento también nos limitamos. Porque decimos, bueno, vamos a invitar a los de la foto. Y se espera de que como usted es del círculo más íntimo, entonces no invitaron a otros para que usted estuviera ahí, para que usted formara parte de la fiesta, de la celebración, y que a la hora de la hora usted quede mal. ¿Quiénes no se han sentido mal cuando han visto que sus invitados no se han hecho presentes? Es frustrante, es desmotivante y da cólera. Porque uno se pone en gasto, y claro, uno lo hace con la alegría, ¿verdad? De poder convivir, de poder compartir la alegría con los que consideramos que son nuestros íntimos, ¿verdad? Nuestros cercanos. Y que nos queden mal. Qué incómodo. Y por eso dice ahí la palabra que entonces el padre de familia se enojó, se molestó. Porque todos comenzaron a excusarse. Todos comenzaron a ver otros asuntos más importantes que a lo que habían sido convidados. Nosotros, de la misma manera, mis hermanos amados, hemos sido convidados a este reino. Y este reino es importante. Este reino es importante. Debemos de darle la prioridad. Y por esa razón es que hemos comunicado esta palabra, porque deseamos, mis hermanos amados, que nuestro Dios sea por encima de cualquier asunto, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestros negocios, por encima de nuestros estudios, que nuestro Dios pueda ser por encima de cualquier asunto. Pongamos a Dios encima de cualquier asunto. Yo le aseguro que Dios lo va a bendecir, aún más de lo que le ha bendecido. Yo le aseguro de que Dios, por eso David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí. No dice, porque siempre está a mi diestra, no seré conmovido. David aprendió a poner siempre delante de sí mismo al Dios al que le servía, y David fue bendecido, fue prosperado. Dios estuvo siempre con su siervo, y de la misma manera será con cada uno de nosotros si aprendemos a poner a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios prospere su palabra. Oremos y le damos gracias a nuestro Dios, y voy a pedir a los hermanos diáconos que pasen de una vez acá. Vamos a orar también por la Santa Cena. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la palabra que has dado a nuestras vidas. Señor, si hay algo que deseamos nosotros, al igual como tu siervo David, aprendió a ponerte delante de sí mismo. Tu siervo David, Señor amado, aprendió a ponerte como su prioridad. Ayúdanos a nosotros también, nuestro buen Dios, a ponerte por encima de cualquier asunto. Que nada, Señor amado, en esta vida pueda ocupar el lugar que tú mereces, que tú debes de ocupar en nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, para que tú seas sobre todas las cosas. Que tú puedas ser lo más importante. Que a ti te podamos dar nuestro mejor esfuerzo. Que a ti te podamos dar nuestras mejores horas, nuestro mejor tiempo. Que podamos invertir en ti, Señor amado, lo mejor de nosotros. Y si en algún momento necesitamos desgastarnos en esta vida, que lo podamos hacer para tu reino, para tu obra. Como diría tu siervo Pablo, aunque este cuerpo exterior se desgasta día a día, no obstante el interior se renueva. Señor, no importa si en algún momento nos desgastamos, lo haremos para ti. Lo haremos con alegría, con gozo, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a esforzarnos.
Ayúdanos a buscarte, a servirte, Señor amado, que tú puedas ser siempre lo más importante en nosotros. Es lo que te pedimos. Permite que tu palabra siga hablando a nuestras vidas, que tu palabra siga hablando a nuestros corazones, que tu palabra, Señor amado, siga ministrando nuestro interior. Así oramos y te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.